tema, sabemos, es denso, es un misterio de la fe. Así que si sacrifica sus apuntes, sería mejor. Porque deseo su atención completamente. En esto no podemos fallar. Y a veces ustedes se pierden mientras apuntan los encabezados, están pendientes de los textos, tiene la habilidad adelante, pero preferiría que luego fuera sobre el tema porque tendremos que seguir yendo sobre el tema, no en estas predicaciones, pero es un asunto de complejidad. Y hoy el tema será Jesucristo, Dios hombre. Jesucristo, Dios hombre. Después que escribas y fariseos toman la iniciativa de ir y consultar al Señor, ahora Él toma la iniciativa y cuestiona el conocimiento soberbio con las que estas personas iban a hacerle preguntas. Así que Él dejó que primero le preguntaran, ¿verdad? Maliciosamente, pero ahora Él toma la iniciativa y va y les pregunta. Estando los fariseos y creo los saduceos y todas estas personas que le combatían, el texto paralelo en Mateo 22:41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿juntos a quiénes? Bueno, recuerdo que tenía un conflicto con los saduceos últimamente, y estaban los herodianos, y estaban los principales de los sacerdotes, y estaban sus discípulos. Ya que estaban tan dispuestos a combatirlo, ya que estaban tan dispuestos a ridiculizarlo, a desprestigiarlo en las afirmaciones de su mesiasgo, es decir, en las afirmaciones que Cristo decía cuando decía que Él era el Mesías, ya que estaban tan dispuestos y solícitos a decir que Él no era el Mesías, esto solo por su parecer. El Señor entonces les dice, entonces deben tener un gran razonamiento, un gran argumento, porque si me están diciendo que yo no soy el Mesías, le estoy parafraseando, porque si me están diciendo que yo no soy el Mesías, es por el conocimiento amplio que ustedes tienen de quién es el Mesías. Entonces, como ustedes están tan versados en quién es el Mesías, me imagino que al comparar las Escrituras, por eso me descalifican. Entonces, si están tan versados en quién es el Mesías, respóndanme ahora una pregunta a ustedes. En Marcos 12:35 dice que enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Y él apela al conocimiento que todos deberían tener del Mesías, según las Escrituras. Y es que todos, el judío más ignorante, sabía que el Mesías vendría a ser hijo de David. Es decir, no hijo inmediato, sino vendría de la descendencia de David. De todas esas genealogías de David, el Mesías debería venir precisamente de esa línea. Vendría como cumplimiento de las profecías. En el sermón 110 de esta serie dimos una explicación de todo lo que significa Jesús, hijo de David. Puede consultarlo para que haya más contexto. Pero déjeme recordarle 3 promesas que habían de que el Mesías vendría a ser de la descendencia de David. Segunda de Samuel 7, 12, 13 y 16 dice, y cuando tus días, le dice Dios a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Así que este príncipe vendría de las entrañas de David. No era un hijo simbólico o putativo de David, sino que vendría de las mismas entrañas. Por decirlo de alguna forma, vendría con el ADN de él y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Entonces, si pensábamos que estaba refiriendo a Salomón, ya no casa, porque ¿cómo Salomón sería establecido con un reino eterno? No podría. Así que esto es claro que era del Mesías. En Ezequiel 37:25 dice, y habitarán en tierra
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. David ya había muerto cuando estas palabras fueron dichas. ¿Cómo David iba a ser su rey para siempre? Todos sabían que esto hacía alusión al Mesías. Les recuerdo ese gran texto de Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es que ningún rey humano completamente, pudiera haber cumplido esto. Todos sabían que era el Mesías, pero el punto es aquí que hasta el judío más ignorante sabía que el Mesías vendría como hijo de David. Pero a la par, se reconocían muchas escrituras como haciendo referencia al Mesías de forma profética, y un conocido pasaje era el Salmo 110. Todos sabían, el judío más ignorante, es que esto ni siquiera era de lo complejo, sino el judío común fue entrenado a reconocer que el Salmo 110 era un salmo mesiánico. Este era un salmo que escribió David justamente, pero no lo escribe de él, ni tampoco hace referencia a Salomón. Hay asuntos que jamás el Salmo 110 podrían aplicarse a un ser humano común y corriente. Se sabía que era una referencia a un rey, pero al rey ideal, es decir, al Mesías, en el día que se someterían todos sus enemigos a él y traería a la tierra justicia. Entonces el Señor va con una pregunta a todos los líderes de Israel y les hace esta pregunta apelando al conocimiento común del Salmo 110. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor. Esto lo está escribiendo David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor le pregunta, miren, David dice que Jehová, el Señor en el Evangelio le llama el Señor, dijo a otra persona a la que David le considera su Señor. Jehová dijo a mi Señor. Así que hay un Jehová, todos lo conocemos, y Jehová se dirige a alguien al que David le dice mi Señor, un título exclusivo de Dios, porque solo a Jehová tu Dios servirás y solo a él adorarás. Si David tuviera otro Señor fuera del Señor, entonces David sería un idólatra y no sería el modelo de lo que sería un Mesías, no sería ni siquiera un hombre de Dios, sería un pagano al reconocer, yo adoro a Jehová y tengo un Señor que no es Jehová, es otro Señor. Sería idolatría, aun para nosotros, si tuviéramos dos señores a los que adorar. Pero mire, David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo es que el Mesías, porque el Mesías es el segundo Señor, Jehová dijo a mi Señor, ese segundo Señor es el Mesías, ¿cómo es que este Señor es su hijo si David le dice mi Señor? ¿Cómo es que el Mesías vendría después de David cuando David mismo dice, él es mi Señor? ¿Cómo es su Señor si es su hijo también? Este Señor, al que David le llama mi Señor, que está sentado a la diestra de Jehová el Señor, ya existía. Es decir, no, Jehová dirá a mi Señor. No dirá, porque entonces nos cuadra la cronología. Jehová, David y el Señor. Jehová dirá al Señor, siéntate a mi diestra. No, Jehová dijo a mi Señor. Quiere decir que antes de que David lo pudiera concebir, él ya existía. Jehová dijo a mi Señor.
¿cómo es su descendiente si ya existe? ¿Cómo es que aquel que es el hijo de David es también superior a él porque le llama mi Señor? ¿Es su Señor o es su hijo? ¿Cómo entonces están prestos a decir que yo no soy el Mesías si no pueden responder esa pregunta? Es decir, ¿por qué yo no lo soy? Bueno, ustedes me descalifican que yo no lo soy. Sus argumentos tendrán. Me imagino que tienen todo el conocimiento de lo que será el Mesías. Entonces respóndanme esto. ¿Cómo es hijo de David si David le llama mi Señor? No me digan que me están rechazando porque sí, o con un escaso conocimiento de lo que es el Mesías. Este es pues como el cuestionamiento que el Señor le hace. Sin embargo, esta pregunta, hermanos, abre ante nosotros un precioso entendimiento de Jesucristo. Pues esta pregunta no podrá ser respondida a menos que entendamos las dos naturalezas de Jesucristo. Debo advertir que estamos ante uno de los misterios de la fe, tal y como pasa con la Trinidad. No la creemos por entenderla, sino porque ha sido revelada en la Biblia. Así que nosotros no creemos en las dos naturalezas de Cristo porque las podamos entender, sino porque esto ha sido revelado en la Escritura. Lo explicamos en la medida en que nos acogemos a los datos bíblicos, pero huimos de pretender hacerlos armonizar con lo que nos parece lógico. Huimos de tal pretensión. No nos encontramos frente a algo irracional, sino suprarracional. Es decir, no es algo que combate la razón, sino que la supera miles de veces. 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No es pequeño, no es ni siquiera un misterio. Indiscutible es grande el misterio de la piedad. ¿Qué misterio? Dios fue manifestado en carne. No nos encontramos ni siquiera delante de un misterio, sino de un gran misterio. Pero es un misterio de la piedad, lo que quiere decir que no hay piedad. No hay verdadera vida de fe a menos que se crea esto. No a menos que se entienda esto. Que nadie lo entiende, y dice la Biblia, ¿quién es el único que conoce a Dios? Su Espíritu. Nadie más conoce a Dios sino Dios mismo. Nadie más conoce cómo Dios existe sino Dios mismo. Grandes errores se han cometido y pecados y herejías cuando hemos dicho, venga, debe haber alguna forma como esto se pueda explicar para que nos quepa en la mente. Grande es el misterio de la piedad. Ya que es un profundo asunto que el Señor le señala a los escribas y fariseos, redunda en el asombroso misterio del Mesías que sería Dios hombre. Y por eso tendremos que ver el asunto de sus dos naturalezas. Luego veremos el asunto de la unión de las dos naturalezas en una sola persona, lo que se conoce como la unión hipostática. Y finalmente el asunto de por qué eran necesarias las dos naturalezas de Jesucristo. Primero, hablemos de las dos naturalezas de Jesucristo y aquí será necesario recordar algunos términos para no confundirnos. Sabemos que Dios existe en Trinidad. Dios es una Trinidad. Tenemos entonces que un solo ser divino, el ser de Dios, nunca diga la persona de Dios, jamás lo diga, a menos que quiera cometer un error de unitarismo. Hablamos de el ser de Dios, de un ser divino que existe en tres personas distintas. Tenemos un ser divino y tres personas distintas. Tenemos un solo Dios, una sola esencia divina, y a la par distinguimos en esa esencia divina a la persona del Padre,
a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo. No suman 3 dioses, sino 3 personas. Ahora, estas divinas personas tienen todos los atributos que le corresponden a Dios. Son perfectos, absolutos, infinitos. Las 3 personas tienen la esencia divina. Este Dios trino es eterno, soberano, todopoderoso y etc. Pero tenemos que, para llevar a cabo este trabajo complejo de salvar a los pecadores en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Hijo eterno de Dios, siendo eternamente Dios, tomó para sí una naturaleza humana. ¿Qué era? Dios. Ahora, sin dejar de ser Dios, tomó para sí una naturaleza que no tenía. Es algo nuevo para él. Y tomó para sí una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios, pero añadiendo a su naturaleza divina la naturaleza de los seres humanos. Tenemos una sola persona aquí, pero con 2 naturalezas. Miremos entonces, en primera medida, la naturaleza divina del Hijo de Dios. En palabras sencillas, cuando digo la naturaleza divina del Hijo de Dios, estoy diciendo que Jesucristo es Dios. Tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. Todo aquello que se puede decir de Dios, se puede decir del Señor Jesucristo. Todo lo que es de Dios, el Hijo lo tiene. Todo lo que concierne a Dios, todo lo que se refiere a Dios, todo lo que incluye a Dios, entonces concierne, se refiere e incluye al Hijo, al Señor Jesucristo. Juan 1:1 afirma, en el principio era el Verbo. O sea que cuando comenzamos desde el 00 de la historia, cronómetro 000, todo en 0, cuando en el principio dice, era el Verbo. O sea que Él ya era. Antes de que el cronómetro empezó a funcionar del mundo creado, antes de eso, en el principio, era el Verbo. O sea que Él es antes del cronómetro con el que empezó la historia. Antes, en el principio era el Verbo. Ahora dice, y el Verbo era con Dios. Existía con Dios. Y aquí entonces se diferencia el Verbo y Dios. El Verbo estaba con Dios. El Verbo estaba delante de Dios. Como usted ve, el Verbo y Dios aquí están uno frente al otro. Pero dice, y el Verbo era Dios. Cuando se dio el inicio de todo, el Verbo ya era. Su existencia es previa, pero el Verbo es distinguido de Dios porque está delante suyo. Es la palabra original, delante de Él. Pero al mismo tiempo el Verbo, aunque distinto de Dios porque estaba con Dios, también el Verbo era Dios. Originalmente dice, y Dios era el Verbo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Nuestro gran Dios y Salvador. Usted no puede distinguirlo de Salvador y dejarlo como Dios. Por eso el unitarismo es una secta. No son nuestros hermanos. No están en la fe. Grande es el misterio de la piedad. Ellos no tienen conflicto con que Jesucristo sea Salvador, pero no Dios en una persona distinta. Cuidado. Por eso no somos unitarios. Y si el unitario no se arrepiente, se condenará. El misterio de la fe dice que usted debe considerar al Verbo preexistente, al Verbo como distinto a Dios y al Verbo como Dios. Y ese que es el Salvador es Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hablo de los unitarios porque son los poco más cercanos. ¿Qué decir de los testigos de Jehová? Que para ellos no es Dios, ni siquiera. Ni mucho menos los judíos,
que ni siquiera para ellos es el Mesías. En Hebreos 1, oh hermanos, este Hebreos 1 es tremendo, se trae del Salmo 45. Y aquí en Hebreos 1, hermanos, esta bella poesía que el apóstol Pablo trae del Salmo 45, habla las palabras de Dios. Aquí es Dios el que está hablando. No voy a leer todo, pero sería bueno que usted lo hiciera. Así que Dios está como presentando a su Hijo. Yo sé que es algo simbólico, pero es como si el Señor Dios, Jehová el Señor, estuviera presentando quién es su Hijo. Y aquí el argumento de Hebreos 1 es presentar a Jesucristo como mayor de todos, mayor a los ángeles, mayor que Moisés, mayor que todos. En el versículo 8 dice, mas del Hijo, dice el Padre, mas del Hijo, es decir, refiriéndose al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí no es un hombre inspirado, aunque si lo hubiera sido, le tendremos que creer, pero aquí es Dios hablando de su Hijo. ¿Cómo se refiere Dios a su Hijo? Le dice, tu trono, oh Dios. Jehová, el Señor, diciéndole, Señor. Dios diciéndole a Dios. Dios diciendo, tu trono, oh Dios. Dios no solo reconoce en el Hijo su poder, su trono, sino el Padre le reconoce a su Hijo su propia deidad. Jesucristo es Dios, Dios eterno, Dios absoluto. Recordemos que la esencia divina es espiritual, es decir, que esencialmente Dios es espíritu. Eso fue lo que el Señor le dijo a la samaritana. Dios es espíritu. Entonces, esencial y eternamente Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Divina Trinidad, es espíritu eterno. Antes de todas las cosas, ¿cómo existía? Como Dios, como espíritu eterno. ¿Y de dónde recogió Dios, el Hijo, su divinidad? De Él mismo. De donde el Padre la tiene, de Él mismo. Es decir, de donde Dios tiene su divinidad, de Él mismo. Nadie se la confirió. ¿De dónde tiene su deidad el Espíritu Santo? De Él mismo. Nadie se la confirió. ¿De dónde tiene la deidad, su propia deidad, el Hijo? De Él mismo. Su deidad es perfecta, absoluta, infinita. La naturaleza divina corresponde a un tipo de existencia incomparable, incomprensible, inconmensurable, insondable, que solo puede ser comprendida por Dios mismo. Y eso se dice del Padre, eso se dice del Hijo y esto se dice del Espíritu Divino. Pero, lo segundo, considere la naturaleza humana del Hijo de Dios. Y he aquí el gran misterio de la piedad. Ya tenemos grandes misterios con que Dios sea Dios, ¿no? Con que viva en Trinidad, con que viva eternamente, con que sea insondable. Pero aquí el misterio al que nos hacemos referencia. La segunda persona de la Trinidad, Dios, pero Dios Hijo, no Dios Padre, Dios Hijo, con una existencia eterna, preexistente, sin limitaciones, sin falencias, sin debilidades, porque Dios no se cansa ni se fatiga, sin dependencias, porque Él es absoluto, tomó una naturaleza humana real, tan real, que todo aquello que se pueda decir del ser humano, salvo el pecado, se puede decir de Jesucristo. Todo lo que es humano, todo lo que concierne al humano, todo lo que se refiere a lo humano y todo lo que incluye ser un humano, entonces se refiere, concierne e incluye a Jesucristo mismo. El Señor Jesús es hombre en cuanto a que por naturaleza pertenece a la raza humana. ¿De dónde vendría el Cristo? De las entrañas de David. Por eso el Señor Dios no prepara un cuerpo para Jesús
y lo mete en el vientre de María. ¿Me hago entender? Porque si nuestro Señor fue formado por fuera de María, ¿se pudiera decir que viene de las entrañas de David? No, fue formado fuera de la humanidad. ¿De dónde debería venir el Señor? De las mismas entrañas de la humanidad. Y esto solo era posible viniendo como vienen los hombres de mujer. José no participó en la concepción. El Espíritu Santo hizo concebir a María un santo ser. Pero atienda, el Espíritu Santo sacó de María la naturaleza humana, pero no permitió que la naturaleza humana caída se mezclara allí. Es decir, el Espíritu Santo tomó de María en cuanto a humana, no en cuanto a caída. Así el Señor toma una naturaleza humana de las entrañas de la humanidad misma. Aquí no empezó a existir el Señor, le recuerdo que Él es eterno, pero aquí empezó su ser humano y su existencia en una unión única, donde en una sola persona tenemos todo lo que es Dios y todo lo que es ser un ser humano, salvo el pecado. Pero el Señor es ser humano no solo por pertenecer a la raza humana de forma real. El Señor es ser humano u hombre en cuanto a su composición. Todos los seres humanos somos seres compuestos. Tenemos una parte física, una parte espiritual, es decir, tenemos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, con todo lo que eso significa, con las cosas que son propias del cuerpo, con las cosas que son propias del alma. ¿Y el Señor tenía un alma? Está claro en muchos textos, pero le narro uno. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¿Cómo murió el Señor? ¿Cómo mueren todos los hombres? Cuando su espíritu abandona el cuerpo. Y uno dirá, ¿y el cuerpo? Pues el cuerpo del Señor le pasó lo mismo que cuando cualquier humano muere. En Lucas 23, 52 y 53 dice que José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Note que no pidió a Jesús, pidió su cuerpo. ¿Dónde estaba el Señor? En alma, en el cielo. Pidió su cuerpo y lo puso en un sepulcro. Era un cuerpo real. Como era un ser humano, murió como todos mueren. Su alma estaba con el Padre, su cuerpo quedó en la tumba por unos días. También el Señor era humano, no solo en cuanto a que es de la raza humana, no solo en cuanto a su composición, sino que Él es humano en cuanto a su debilidad y pasiones humanas. Sin pecado le recuerdo, pero en cuanto a su debilidad y pasiones humanas. En Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Usted piensa que el Señor tenía esa personalidad con la que pintan los maestros del Oriente? ¿Se ha visto cómo son de calmados los maestros orientales? Oh maestro, dinos. Y se derrumba todo el mundo alrededor y ellos están así, mira, o así, o como quiera. Son impasibles. Ellos están por encima de las pasiones humanas. Una falsedad. Dios no nos hizo así. Usted tiene a Jesucristo y dice que primero Él miró con enojo a la gente incrédula. Se enojó sin pecado. Pero también se entristeció sin pecado, pero se entristeció. Tenía sentimientos como un ser humano. Como Dios es impasible. Dios no tiene sentimientos ni pasiones. Como hombre lo hizo. En Marcos 4:38 vemos que se cansaba. La Escritura dice que Dios no se fatiga ni se cansa. Pero aquí el Hijo de Dios, Marcos 4:38, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Hermanos, ¿por qué dormimos nosotros? No dormimos por lujo. Hay gente que duerme por lujo, por supuesto. Se duerme en el culto, por supuesto. Eso es un lujo.
Pero estoy hablando porque generalmente nosotros dormimos. Nosotros dormimos, hermanos, porque no somos infinitos. Porque hay un sistema de recuperación del cuerpo. Porque si usted no duerme, se muere, literalmente. Dios nos hizo de tal manera que tengamos que estar completamente quietos, desconectados, para recuperar la fuerza. ¿Y por qué Jesucristo estaba durmiendo, hermanos? Porque Él dependía ahora de estas cosas. En Marcos 11:12 nos habla de sus necesidades humanas. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Por qué comemos generalmente, hermanos? No comemos de lujo, comemos para sobrevivir, comemos para vivir. El bebé Jesucristo tuvo que ser amamantado como todos. A él no le corría leche, a María no le corría leche espiritual por el seno, le corría leche de verdad. Y el Señor tenía que alimentarse de esa leche para no morir. Como usted, y tendría que ser abrigado como un niño para no morir. En Juan 11:15, hablando de la muerte de Lázaro, dice a sus discípulos, cuando él murió, y le trae la noticia, tu amigo ha muerto, y dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Usted dirá, pero no es que Dios está en todas partes, sí, pero en esta ocasión él dijo, me alegro de no haber estado allí tampoco. O sea, estaba aquí, pero no estaba allá, como todos los seres humanos. El Señor no es omnipresente en su humanidad. ¿Estaba aquí o estaba allí? Tenemos entonces, atiéndase esto, cuando uno era pequeño le enseñaban así. Así que si esto ha cambiado, ya usted sabrá cómo adaptarlo. Tenemos el conjunto de todos los seres que hay. Están los seres inertes. Existen, pero como la piedra o el río, inerte. Están los animales, están los seres humanos, estoy hablando de tipos de existencia, seres inertes, seres animales, seres humanos, y está, hermanos, una existencia aparte, más allá de millones de años luz, más allá, la existencia divina, ¿sí? Inerte, animal, hombre, y está Dios. Pero Jesucristo es todo lo que pueda decirse de Dios y todo lo que pueda decirse de los seres humanos, excepto el pecado. Romanos 9, 4 y 5 nos presenta esta solemne verdad, hablando de los israelitas según la carne, dice, israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, de los israelitas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire las dos cosas. Según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todo. Es Dios arriba de los israelitas. Es Dios arriba de todo. Pero según la carne, vino de los israelitas. He aquí el misterio de la piedad. Jesucristo tiene dos naturalezas. Todo Dios, todo hombre, salvo el pecado. ¿Lo entiende? No, no lo entendemos, hermano. Lo creemos porque está escrito, pero no lo entendemos. 2. La unión de las dos naturalezas de Jesucristo en una sola persona. Yo le voy a decir el nombre técnico, pero esta es la última vez que se lo digo. Se llama la unión hipostática, así se encuentra en las teologías. Pero abandonemos esta frase. ¿Qué significa esto? Simplemente decir, ¿cómo es que dos naturalezas, escuche, no digo dos personas, no, es una sola persona. ¿Cómo es que dos naturalezas, la divina, que es infinita, y la humana, que es finita, que son dos tipos de existencia distintas, cómo es que entraron
en una sola persona. ¿Cómo es que entraron en una sola persona? ¿Cómo se explica esa unión? Grandes controversias y debates se han dado a lo largo de la historia para formular de la manera más bíblica posible el misterio de tener una sola persona, porque es un solo Cristo, con dos naturalezas a la par y simultáneamente. En teología, muchos aspectos teológicos son planteados de forma negativa, porque plantearlos de forma positiva es casi imposible. Así que a veces toca usar la forma negativa para decir lo que no es. Y yo quiero, hermanos, que con la ayuda del Señor usted implique, en dependencia del Señor, de su palabra, implique lo positivo, porque ni siquiera me atrevería a hacer eso. Entienda cómo es esta unión. Mire, primero, el Verbo no se transformó en hombre. Nunca debe entender la unión de las dos naturalezas en Cristo como que el Verbo o el Hijo de Dios o la segunda persona de la Trinidad se transformó en hombre. Si así la entiende, abandone esto. No es que existía la segunda persona de la Trinidad, Dios, y se transformó. El texto y el Verbo fue hecho carne, nunca debe ser entendido como que el Verbo se transformó en un ser humano. Si Dios, Hijo, se transformó en hombre, entonces ya no es Dios Hijo, ya no es Dios. ¿Me hago entender? Si Dios se transformó en hombre, entonces ya no es Dios. Estamos tratando es con un hombre. Y seríamos culpables de idolatría por adorar a un hombre. Dios Hijo no se transformó en un hombre. Su naturaleza divina, perfecta, absoluta, infinita, nunca dejó de ser lo que era y no sufrió un cambio a algo menor, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Cristo siguió siendo lo que era, pero asumió una naturaleza que no tenía. Su naturaleza divina es infinita y perfecta. Nunca lo infinito va a ser reemplazado por algo finito, lo que es la naturaleza humana. El gran misterio de la encarnación no es que el Verbo se transformó en hombre, no. El gran misterio es que el Verbo tomó para sí humanidad, pero escuche, veló su deidad detrás de su humanidad. Por un momento, por unos años, por unas décadas, no dejó de ser Dios. Cuidado cuando usted dice que el Señor dejó su deidad. Cuidado con esa frase. Porque usted dice que el Señor dejó su deidad, es el sinónimo de decir, Él dejó de ser Dios, jamás dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios, lo es y lo será. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Pero hermanos, cuando asumió su humanidad, deliberadamente veló su deidad detrás de su humanidad. Voluntariamente, por muchas cosas, por mucho tiempo, en su extensión, voluntariamente prefirió no mostrar su deidad y solo dejar ver su humanidad. Pero jamás dejó ni por un momento de ser Dios, solo la ocultó. Segundo, las dos naturalezas de Jesucristo no se mezclan. Estoy diciendo negativamente, ¿no? No hay una mezcla, y voy a hacer esto, hermanos, y lo hago con respeto solo por motivo de ilustración. Si usted tiene una papaya y un banano y los mete en una licuadora, lo licúa bien,
¿qué fruta le queda al jugo? No se me salgan por la fase. ¿Cómo se llama esa fruta que queda convertida? No, la suma. No existe. No. Si usted piensa que eso es exactamente como operan las dos naturalezas en Jesucristo, abandone eso. No fue que tenemos la persona, entonces tenemos la naturaleza humana, la divina, y el revuelto de eso es Jesucristo. No. Las dos naturalezas de Jesucristo no se mezclan. No las podemos separar porque están en una sola persona. Están en un solo individuo. Pero las dos naturalezas no pueden mezclarse ni transferirse propiedades la una a la otra. Algo así como que la naturaleza divina le transfiere divinidad a la humana. ¿Qué peligro hay de pensar en eso? Que si es posible que la naturaleza divina le pase a la naturaleza humana un poquito de ser Dios, esa naturaleza humana ya no es humana completamente. ¿Me hago entender? Si el Señor puede tomar de su naturaleza y ponerla, infundirle divinidad a lo humano, entonces Jesucristo ya no es 100% humano. Ya no sería representante de los humanos. Y yo le dije que todo lo que se puede decir de un hombre, se puede decir de Jesús. Y Él ya no sería un humano. Que yo sepa, ninguno de nosotros tiene divinidad por dentro. Somos hombres. Eso lo somos y lo seremos. Seremos hombres glorificados, lo que quiere decir sin pecado. Pero jamás dejaremos de ser seres humanos. Usted no será un ángel, ni mucho menos será Dios. Usted siempre será un ser humano. Siempre lo será, un ser finito. Ahora vamos para el otro lado. Si la humanidad puede darle algunas de sus propiedades a la divinidad, entonces tendríamos una divinidad humanizada y ya no estaríamos hablando de un Dios absoluto. Nos toca mantener, hermanos, que la naturaleza divina de Jesucristo es divina 100% y su naturaleza humana es 100% humana. Dios es tanto Dios como hombre. Fue previamente Dios absoluto. Ahora le añadió una naturaleza finita a su naturaleza previa. Si no atendemos a esto, podemos llegar a conclusiones desviadas. En la historia, por ejemplo, hubo un teólogo que dijo que María es madre de Dios, Theotokos. Madre de Dios. ¿Por qué? Porque a él le pareció bien sumar. Pues como está en una sola persona, Dios y hombre, ¿verdad? Hizo el revuelto. Entonces no hay distinción. Como están en una sola persona, no importa si yo digo madre de Jesús o madre de Dios, es igual. No es igual. María no es madre de Dios. Dios no tuvo madre, ni padre. Ah, pero Jesús es Dios, por supuesto, pero es madre de la humanidad de Jesús. Si usted revuelve ambas cosas, entonces María puede ser madre de Dios. No es así. María es madre de Jesús en su aspecto humano. Madre, tan madre como usted tiene su mamá. No simbólicamente. Jesús en su humanidad tiene una mamá de verdad. Y ella es María. Pero no podemos decir madre de Dios. Porque en su divinidad Dios no tuvo padre ni madre. Podemos llegar a conclusiones como que Dios murió en la cruz. Esa es una
herejía que se llamó el patripacionismo. Es decir que el Hijo sufriera en la cruz es como que el Padre sufriera, porque es como igual la cosa. No. Dios no puede sufrir, hermanos. ¿No es que Dios es espíritu? A Dios nada lo daña. Él no se envejece, Él no puede ser herido, Dios no. La naturaleza divina no puede sufrir ni ser alterada, pero la humana sí. Y Jesús murió allí. Finalmente, las dos naturalezas de Jesucristo no se confunden. Ciertamente este es uno de los asuntos más complejos. Y esto debido a que en Jesucristo tenemos dos naturalezas en una sola persona, digo. Aquello que pueda afirmarse de alguna de las dos naturalezas se puede afirmar de la persona misma. Note que no dije que lo que se pueda decir de cada una de las naturalezas se puede decir de la otra. No. Lo que es propio de la naturaleza divina es propio de ella y no se le puede decir que es de la humana. Y lo que es propio de la naturaleza humana no se puede decir que es de la naturaleza divina. Le estoy diciendo con esto que lo que se diga de cualquiera de las dos naturalezas se puede decir de la persona de Jesucristo. ¿Es correcta la frase, Cristo murió por nosotros? Claro. Sin embargo, esto se dice de la persona de Cristo, pero esta expresión no corresponde al Cristo en su divinidad, sino en su humanidad. ¿Me hago entender? Aunque se diga, Cristo murió, usted debe entender, es verdad eso. Se está diciendo de la persona. Pero desde la perspectiva de ¿cuál naturaleza? De la humana. Porque Dios no puede morir. La Biblia no va a decir, Cristo en su humanidad murió por los pecadores. Va a decir, Cristo murió por los pecadores. Pero usted y yo debemos pensar que no es Cristo en su deidad, en su humanidad. Aunque el que murió en la cruz fue una sola persona. ¿Ya? Usted no va a decir, no, es que eran como dos aparte. Está en una sola persona. Pero la deidad de Cristo no pudo morir. La Biblia es por esto, por lo que se dice de una naturaleza, bien puede decirse de la persona. Obviamente hay pasajes en la que tal o cual cosa es señalada. El Señor rogó al Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Eso lo oró Jesús. Una sola persona. ¿Pero le estaba diciendo de su humanidad? Por supuesto que no. Porque en su humanidad nació de María. Él no existía antes en su humanidad. Entonces, ¿cómo lo dijo? Pues en su divinidad. Quiero estar donde estuve antes de estar aquí. Finalmente, hermanos, ¿por qué esto era necesario? La necesidad de las dos naturalezas. Y entendemos por la Biblia que esto era completamente necesario para la obra de redención. En el gran consejo de redención, donde se decretó la salvación de muchos pecadores en Jesucristo, se decidió salvar no por la vía de un decreto, sino por la vía de un sacrificio. Si salvar a los hombres de la culpa del pecado, hubiese tenido otra manera más justa, más apropiada, más eficaz para realizarlo, Dios la hubiera usado. ¿No cree? Si hubiera una forma mejor que esta, o más acorde o más eficaz, se lo hubiera usado. Si era que el Hijo de Dios asumiera una naturaleza humana, debe ser, hermanos, porque no había otra manera de obrar la redención. En la mente divina, la rebelión del hombre hacia Él solo se puede reparar por dos vías. La muerte del rebelde o por la vía de la justicia perfecta. ¿Cómo puede reparar usted la deuda? Vamos a hablar de la humanidad.
¿Cómo puede la humanidad reparar la deuda que tiene contra la justicia de Dios? Uno, o presenta justicia perfecta y la paga, ¿verdad? O al no pagarla, muere. Dios se la va a cobrar. O el 100% de lo que debe, o la muerte, si no paga. Al querer el Señor salvar de la muerte a unos pecadores, sin pasar por encima de su justicia perfecta, viene al centro la gran necesidad que el Hijo de Dios tome una naturaleza humana para ser fiador de aquellos que iría a salvar. Parafraseando a un teólogo, le diré 3 asuntos. 1. El fiador debería ser un verdadero hombre. ¿Por qué? Porque la rebelión contra la justicia de Dios, ¿por quién fue hecha? ¿Por el hombre? La ley fue quebrantada por el ser humano. Fue el hombre el que fue creado a imagen y semejanza. Fue al hombre al que el Señor llenó de ricas bendiciones y dignidad sin par. Fue al hombre al que Dios amenazó con la muerte si desobedecía. Si el hombre fue el que pecó, ¿por qué Dios se cobraría de un ángel o de un animal? La prueba es que temporalmente recibió animales, pero jamás satisfacieron la deuda. Como decir, si así nos ponemos, entonces todos los animales del mundo no bastarán. No. ¿Quién pecó? ¿El ser humano? ¿Quién debería pararse delante de Dios y decir, yo respondo? Pues hermanos, alguien de entre las filas de la humanidad, no un hombre simbólico, sino un verdadero hombre, un verdadero hijo de Adán. El fiador entonces tenía que provenir de la naturaleza humana que había pecado. Hebreos 2:14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Cuál era la idea? Salvar al hombre. Por eso el Señor no se hizo un ángel. Se hizo un hombre para poder redimir a los hombres, porque fuimos los hombres los que, rodeados de toda bendición y creados a imagen de Dios, recibiendo una ley positiva de no comer del árbol, fracasamos. Así que, ¿cómo debería ser un fiador? De los hombres. Segundo, el fiador debería ser un humano sin deuda ante la justicia divina. ¿Cómo puede un ser humano pecador, es decir, un deudor de la justicia divina, ser un fiador de la deuda de los hombres? Pues le diríamos, si eres médico, cúrate a ti mismo. Es decir, si tú puedes pagar la deuda a la justicia de Dios, págala primero por ti mismo. Un fiador no puede estar debiéndole a la misma persona. ¿Qué le diría a la persona? Haga de cuenta que usted le debe al banco agrario. ¿Eso todavía existe? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, agrario. Y usted aparece como deudor de 100 millones. Y su amigo, mejor amigo, debe 20 millones. Y usted va y dice, bueno, yo quiero pagarle la deuda de los 20 millones a mi amigo. ¿Qué le diría al banco? No, pues págame la suya primero. ¿No ve? Si un ser humano iba a pagar la deuda a la justicia divina, ¿cómo tendría que ser? Sin deuda. Ahora, hermanos, ciertamente pasaría esto en un caso hipotético. Vamos a suponer que él tiene cómo satisfacer la justicia de Dios. Tan solo la satisfaría para él.
y no para otro. Porque tendría que tener justicia necesaria para él y la capacidad de que su justicia abarcara a otros pecadores. En este caso, ¿cuántos suman los elegidos? Apocalipsis dice, millones de millones. Suponiendo que alguien dijera, tengo justicia para satisfacer la justicia de Dios. Hermanos, solo le alcanzaría para la suya. A causa de esa unión de la persona, en una sola persona, de lo divino con lo humano, nuestro Señor era el único que podía hacer esto. El santo ser que nacerá, se le dijo a María, el santo ser, perfecta y absolutamente santo desde la eternidad, ahora unido a la naturaleza divina que deseaba redimir, se presentó delante de la justicia de Dios, no por él, sino como fiador, hermanos, porque su justicia es perfecta. Hebreos 7, 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿A cuál? ¿Cómo se llama? ¿Pío qué? ¿Benedicto qué? ¿Juan Pablo qué? ¿Qué sumo sacerdote? ¿Qué sumo pontífice nos sirve? ¿Cuál? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y tercero, el fiador debería ser verdaderamente Dios. El sufrimiento meramente humano tendría una eficacia limitada y finita. Pero el sacrificio de la humanidad de Cristo no era solo de su humanidad. La humanidad de Cristo, cuando se sacrificó en la cruz, estaba siendo sostenida por el Espíritu infinito. Gracias a que el sacrificio de Cristo estaba siendo sostenido por el Espíritu, su eficacia y valor son infinitos para quienes se aplica. Considere también que solo un ser divino, que en esencia no puede morir, solo un ser divino podría resistir la magnitud de la ira de Dios y quedar vivo para aplicársela a otros. Hermanos, nosotros cantamos algo que está escrito completamente. ¿Quién quedará en pie cuando el Señor lo mire? ¿Qué humano, por mejor que sea, quedaría en pie si el Señor derrama su ira sobre él? Ninguno. ¿Cómo el Señor, siendo humano, podría soportar un juicio como el de Dios y quedar vivo para dispensar el resultado a todos sus hijos? Gracias a que Él también, su sacrificio estaba siendo sostenido por el Espíritu. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pero recuerde, hermano, que el fiador de los elegidos tendría no solo que ser Dios, no solo hombre, sino Dios hombre, unidos y a la par en una sola persona. La razón es que Dios mismo no puede estar sujeto a la ley, ni sufrir ni morir. El hombre, al someterse al sufrimiento y a la muerte, no puede sufrir exhaustivamente ni resucitar. Por lo tanto, para que el sufrimiento y obediencia fuera de eficacia eterna, entonces nuestro fiador tenía que ser Dios y hombre a la vez. Termino con esto. Mis hermanos, primero el profundo misterio de
de las dos naturalezas de Cristo no debe ser objeto de curiosidades, ni especulaciones, ni morbos. Debe ser para nosotros más bien una insondable fuente de adoración, que puede suscitar en nosotros el conocimiento de un Dios eterno que también es un hombre perfecto. ¿Qué puede suscitar en nosotros ver que el precio de la redención tuvo una sabiduría infinita? Hermanos, yo estoy cansado de escuchar que el cristianismo se parece a cualquier otra religión. Yo le pregunto, ¿dónde más ve que así se obra la salvación de un pecador? ¿Dónde la ve? ¿Dónde ve eso? ¿Dónde encuentra el paralelo? ¿A qué se le parece esta doctrina de cómo se obró la salvación del pecador? ¿Dónde la encuentra? ¿Católico? ¿Testigo de Jehová? ¿Unitario? ¿Dónde la encuentra? ¿Dónde la encuentra? Yo encuentro en todas las religiones que usted obra, se porta bien, obedece, cree algunas cosas y es salvo. Pero yo no encuentro en ninguno que la segunda persona de la Trinidad asuma una naturaleza y por el Espíritu Eterno pague un precio que sirva para los elegidos, sin traicionar su justicia y representando a la humanidad elegida, haciéndose hombre. Esto no se parece a nada, hermanos. Cuánta sabiduría y cuánto amor ve usted en Dios que estuvo dispuesto a hacer esto. Hermanos, es que el salto no fue de Dios a un semidios, ni de Dios a un ángel. El asunto fue Dios, Hijo, haciéndose hombre. No somos dignos que el Hijo de Dios haya hecho tal cosa. Nosotros ni siquiera hacemos cosas menores que esas. Por eso, hermanos, lo único que queda es callar la boca y caer de rodillas, adorando al Señor. Segundo, este conocimiento confiere robustez a nuestra fe acerca de nuestra redención. Hermanos, ¿cuál es el fundamento de la firmeza? ¿Por qué nuestro fundamento es firme? ¿Porque oramos? ¿Porque obedecemos? ¿Por los cultos? No. ¿Qué seguridad tendríamos si ese es el fundamento de la fe? Pero ¿cuál es el fundamento? Que el sacrificio de la cruz fue hecho por Jesucristo. Puede que nuestros pecados superen a toda la humanidad, pero jamás superarán a la deidad. La consideración de la salvación siendo sostenida por Jesucristo justamente a la diestra de Dios. Justamente a la diestra de Dios. Piensa en esta figura. La figura que tenemos allí del cielo es de un rey sentado. A la diestra está el Hijo de Dios. A la diestra donde el Señor decreta las cosas. A la diestra donde saca su espada. Justamente a la diestra está el Señor. Dios hombre, el que pagó por nosotros, hermano. Es una forma de decirle que cada vez que le damos motivos para que saque la espada, Él a su diestra tiene a su Hijo, que sostuvo nuestra salvación en la cruz. Nuestra salvación no puede estar más asegurada que eso, más firme que eso. Ay, si hubiera muerto un hombre, si hubiera muerto Moisés, David, Salomón, ¿qué esperanza sería eso, hermano? Él contempla a su Hijo amado a su derecha y allí no solo ve a quien es Dios, también ve a quien Él representó, a esa humanidad caída en pecado que Él quería redimir. Y este Jesucristo que intercede por nosotros, hoy día sigue siendo hombre, hombre glorificado, pero hombre. Y esto marca la base de la simpatía hacia el pecador. Hebreos 2, 17 y 18.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oh hermanos, ¿ha sufrido hambre? ¿Ha sufrido dolor? ¿Se ha enfermado? Es muy probable que ni siquiera los que nos hemos enfermado y hemos aguantado tanta hambre simpatice tanto con usted como aquel que abandonó el cielo y tuvo hambre y no encontró qué comer y estuvo enfermo en la cruz y se sentó al pozo donde se encontró con la samaritana exhausto y le dijo a una mujer: deme agua. Él es el que simpatiza con nosotros. Nadie más puede simpatizar. ¿Piensa que es el primero, el único y que nadie entiende que lo desprecian sus amigos? ¿Al que trataron mal? ¿Al que no estrenó sino una sola vez? ¿Que recuerde? ¿Una sola vez? ¿Piensa que nadie le entiende? Jesucristo se hizo hombre, verdaderamente hombre. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote misericordioso. Cuando usted va allá, dice: Señor, estoy enojado por esto. ¿Le está hablando el otro idioma al Señor? ¿No se lo leí? ¿No le leí que Él sabe que es indignarse? Sin pecado. Y por último, querido amigo, que Jesucristo sea también Dios, le supone a usted parte de los más grandes terrores. Pues cuando usted rechaza a Jesucristo, no está rechazando solo a un ser humano o a un gran maestro, sino al Dios hombre. Si su humanidad perfecta no lo amedrenta, ni lo acusa, que lo haga su deidad absoluta. Pisotear la sangre de Cristo es pisotear lo divino. Rechazar o ser indiferente a Cristo es despreciar y rechazar a Dios que creó el universo, pero que en semejante acto de compasión asumió la naturaleza humana. Al rechazar a Jesucristo, se rechaza a Dios, y si se rechaza la compasión misma hecha carne, usted debe responder por no temblar ante ese Dios grande y por rechazar un acto de tanta humillación del divino Jesucristo para salvar a pecadores. ¿No es terrible su estado? Si la majestad de Dios no le hace temblar ni su misericordia conmover. ¿Qué tipo de ser es usted? Que ni miedo, ni compasión, ni nada le da a usted. ¿Qué tipo de individuo se ha convertido usted? En que al pensar en lo terrible que es Dios, no se asusta. ¿Qué tipo de individuo tan duro puede ser usted que ese acto de humillación no lo conmueve? Usted es una persona particular. Dios tenga misericordia de su miserable vida. Porque al menos las bestias tiemblan ante su amo. Y si Él es Dios, ¿dónde está su temor? ¿Dónde su miedo? Que el Señor derribe su corazón antes de que usted muera. Que lo humille hasta el polvo. Que haga con usted lo que tenga que hacer. Así lo ponga inválido. Para que salve su alma. Prefiera ir al reino de Dios sin un ojo, sin un brazo, sin un pie. Y no sano ser heredero de la condenación eterna. Es nuestra oración afectuosa por usted. Que Dios le ayude.